Bueno, bienvenido, Daniel Lumera. Tenía muchas ganas de poder entrevistarte. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti. Y, y te voy a presentar brevemente para la gente que no te conozca, ¿vale? Daniel es el biólogo y es experto en ciencias del bienestar y calidad de vida. Fue monje benedictino, estudió meditación. Creo que eres un gran meditador, Daniel. Eres autor también de diversos libros y diriges el movimiento internacional de la gentileza. Y también hablas mucho sobre el perdón. Y yo he leído tu último libro, que es este, La biología de la gentileza, que no se ve muy bien, pero se llama así. Y no sé si tú quieres añadir algo más, Daniel, a la presentación. Sí, un aspecto importante es, no he sido yo monje benedictino, yo he sido monje en la tradición indovedántica para 11 años. Fue mi maestro, que fue Ah, monje vale. benedictino y discípulo directo de Gandhi, del Mahatma Gandhi. Qué privilegio, ¿no? Ha sido un real privilegio conocerlo a él también y colaborar con la familia Gandhi, con Tara Gandhi, que es la nieta más cercana al Mahatma Gandhi. Mira, el otro día estuve en Londres, que hay una estatua, una escultura que está dedicada a él y estuve allí con él. Tengo una foto con Gandhi en Tavistock Square. Bueno, independientemente de esto, me gustaría empezar preguntándote, Daniel, sobre algo que he leído en tu libro. Y es que, bueno, siempre se ha dicho en nuestra sociedad que el pez grande se come al pez pequeño, ¿no? Y que en la biología, pues que impera la ley del más fuerte, que nos lleva a competir y a la violencia. Es un poco, para mí, las bases del patriarcado. Sin embargo, en tu libro lo desmontas y aseguras que el paradigma más adaptativo es el de la cooperación. ¿Puedes hablar un poquito más sobre esta idea que me parece súper interesante? Sí, que no lo desmonto, yo lo desmonta la neurociencia y a nivel neurobiológico, o sea, hay bases neurobiológicas en todo esto. Nosotros hemos crecido, hemos nacido y hemos desarrollado todo lo que llamamos sociedad en un entorno que ha mal interpretado simplemente la teoría, la declaración de Darwin, según la cual sobrevive el que más se adapta al cambiamiento. Esto es Darwin. Nosotros hemos interpretado todo esto a través de la lente patriarcal como sobrevive el más fuerte. O sea, hemos justificado el principio de la violencia adaptativa como principio de autoafirmación, no solo a nivel físico, a nivel relacional, social, Sí. psicológico, de género. O sea, somos profesionales de la violencia verbal, Ujú. psicológica. O sea, somos... eh, pero esto es hijo de una distorsión muy potente, muy profunda, porque la vida en la Tierra, en este planeta, se regula a través de principios de interconexión e interdependencia. Y antes de llegar a los humanos, solo quiero recordar a las personas que hay tres grandes agentes reguladores de la vida que interconectan toda la vida. Son los polinizadores, desde el cual depende casi el 70% de las comidas comestibles. Si van a acabarse estos, los polinizadores, las abejas, por ejemplo, vamos a entrar en el sexto evento de extinción global de la vida en el planeta. Después, el segundo grande agente que regula la interconexión y permite la vida en el planeta son los árboles, desde el cual depende el 30% del oxígeno que respiramos. Pero el aspecto más fascinante es que la mayoría, el 70% del oxígeno que vamos a respirar depende, perdona, de cuánta caca hacen las ballenas. En el Ah, sentido, sí, no lo sabía. todos Vaya. pero de esto depende la fertilización del fitoplancton y el oxígeno. Entonces, toda la vida en la Tierra está interconectada, interdependiente. Hay solo un agente que está matando polinizadores, árboles y cetáceos, y es la mente humana. Es tóxica, no es ecosostenible la mente humana. Eso es un problema muy grande porque no entiende que la vida en la Tierra se regula a través de la cooperación. Esto podemos demostrarlo también a nivel económico. ¿Cuáles son las más grandes empresas que en los últimos 10, 15 años han tenido un éxito mundial? Facebook, Instagram, Amazon, Uber, Airbnb, y tienen un denominador común, que es la capacidad de interconectar. Facebook, Instagram, no, TikTok son los más grandes productores de contenidos al mundo y no producen ningún contenido, interconectan quien produce contenido y esto genera prosperidad. Lo mismo Uber.
no tiene un taxi, Airbnb, no tiene un bed and breakfast, pero interconecta a quien lo tiene. Entonces, el principio, comprender niveles siempre más refinados y elevados de principio de interconexión e interdependencia es la clave del futuro para poder sobrevivir en este planeta. Y esto se construye, la interconexión, la interdependencia a través de procesos inclusivos, gentileza, empatía, compasión, perdón, gratitud. Son todas características femeninas. El futuro es femenino, claramente. Son características que una cultura patriarcal considera debilidades, pero al revés, son características que tienen un fundamento neurobiológico que permiten de vivir, de prosperar y de sobrevivir en el planeta. Entonces tenemos que replantear completamente la visión de nosotros mismos y de la realidad. Y acabo diciéndote que las especies en este planeta viven en media 5 millones de años, en media. Los árboles, los animales que hemos tenido. Nosotros, como especie humana, estamos aquí solo los primeros, hemos llegado 200.000 años atrás. Y en el camino que hemos elegido, yo no creo que vamos a llegar a 5 millones de años. Nos consideramos la especie más inteligente del planeta, pero las mismas características que nos permite desarrollar la tecnología es la misma que está utilizando esta tecnología para destruir el planeta y los otros seres humanos. Entonces, desde mi perspectiva, no somos tan inteligentes como especie y deberíamos replantearnos todo. Si el cambiamiento revolucionario pasa a través de la feminilidad. Pues esto es mi siguiente pregunta, de hecho. Yo te he oído decir varias veces, no solo ahora, sino en otras entrevistas, en el libro, que el futuro es femenino. Que estos atributos femeninos que el patriarcado como que ningunea, ¿no? O trata como debilidad, es el futuro de la humanidad. Entonces, ahora nos has dado como 4 pinceladas, pero no sé si podéis desarrollar un poco más esto, porque además entiendo que no solo hablas de las mujeres, sino del principio femenino, ¿no? Que esto también hay confusión. El principio femenino es presente en los hombres y en las mujeres. Los hombres tienen que integrar el aspecto de mostrar sus fragilidades, de ser Ujú. inclusivos, de cultivar compasión, empatía. Y las mujeres tienen que estar muy atentas en este periodo porque están intentando justamente también de ganar los derechos que deberían tener a través de un modelo masculino. Yo cuando he visto algunos años atrás la campaña política de Trump en contra de Hillary Clinton, eran dos modelos masculinos de liderazgo. O sea, las mujeres tienen que comprender cómo cambiar sin hacerlo a través de un modelo impositivo, competitivo, violento, reproduciendo exactamente el patriarcado. Esto es muy importante. Mucho. Los hombres tienen que comprender la confianza, la fragilidad, la aceptación, el dejarse ir completamente a las fuerzas universales. O sea, tienen que integrar un aspecto femenino, magnético, como atraer las cosas sin forzar, sin imponerse. O sea, es un recorrido muy importante, no solo psicológico, sino comportamental, social, existencial, evolutivo, biológico. Nosotros hemos visto cómo a través de una amplísima metaanálisis científica, estas características femeninas que he definido antes, por ejemplo, la gentileza, la compasión, la empatía, el perdón, la gratitud, son características que tienen un respectivo químico, neurobiológico, hormonal, genético incluso, potentísimo. O sea, la longevidad está influenciada muchísimo a través del desarrollo de estas cualidades, que son, por ejemplo, también un aspecto que consideramos el optimismo, por ejemplo, ¿no? O sea, la capacidad de nuestra mente de ser selectiva respecto a informaciones mejorativas en nuestra vida, que no significa negar lo negativo, significa focalizar tus recursos respecto a lo que puede hacerte evolucionar. Esta característica, así como la gentileza, pero así como el perdón, son características predeterminadas genéticamente solo por una pequeña parte. En el caso del optimismo es el 24%. Después son un músculo que podemos entrenar todos los días de nuestra vida y desarrollarlo y aplicarlo coherentemente para mejorar la calidad de nuestra vida, la calidad de nuestras relaciones, en general nuestra salud. Entonces, básicamente, la necesidad de un aspecto femenino global, planetario, como especie humana sobre todo, es una necesidad biológica, es un imperativo biológico, es una tendencia evolutiva. Y hay pruebas de estudios, y hemos publicado en el libro Biología de la Gentileza, que demuestran
que demuestran esto. Y qué curiosidad. El primer experimento sobre el impacto genético de la gentileza ha sido aplicado sobre un grupo de mujeres que han sido estudiadas por 4 años. Mm. Y me parece súper interesante esto que dices y muy necesario. Y también te preguntaría, ¿no? Con curiosidad, como hombre que pone en valor el principio femenino y que además, tengo entendido, ¿no? Tú también lo integras en tu vida. De hecho, es algo que, desde lo que hablas, ¿no? ¿Cuál sería para ti como el primer paso para hombres que a lo mejor esto les suena como ciencia ficción, ¿no? Como no entiendo cómo abrirme a la vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué significa esto de confiar? Tengo curiosidad, simplemente. Yo lo creo, porque yo he crecido con la publicidad de un perfume que decía el hombre que no tiene que preguntar más. O sea, tenemos un modelo de cómo tiene que ser un hombre que es lejano de las necesidades reales. Un hombre necesita sensibilidad, necesita dulzura, necesita, lo repito, empatía, compasión, necesita una gentileza que no es formal, no es un comportamiento formal, es un sentimiento del corazón. Un hombre debería empezar con, desde mi perspectiva, con un recorrido seguramente de conciencia, un recorrido meditativo, contemplativo, o sea, la capacidad de escucharse, de entrar y de parar. De parar. Nosotros crecemos en un contexto hiperperformante, dominado básicamente por 2 hormonas principales, que son dopamina, la necesidad de reconocimiento y toda claramente esta es una sociedad dopaminérgica, es una sociedad que crea dependencia en todos los niveles, relacionales, los social networks, a través ¿no? del mecanismo de la recompensa, crea adicción, pero todo en general, las drogas, la Todo. ludopatía es impresionante. Nosotros no tenemos deseos nuestros, tenemos deseos que son productos de exigencias de mercado, que nosotros creemos pertenezcan a nuestras necesidades profundas, pero la felicidad, la satisfacción no pasa a través de la capacidad de conseguir, de render real estos deseos, porque se alimentan. Y el segundo es la noradrenalina. Esta es una sociedad que empuja a la performance y después tiene cumbres de noradrenalina y después bajones depresivos. Si utilizamos la química o la alimentación tóxica o las relaciones tóxicas para intentar balancear todo este proceso. Entonces, lo primero es, yo aconsejo a todos los hombres de comenzar a través de un recorrido meditativo, de practicar meditación, o sea, de la capacidad de parar, de escucharse, de parar para escucharse, para sentirse, en lugar de huir de tus debilidades, de tus fragilidades, de una hipersensibilidad, de la necesidad, o sea, para y desarrolla la capacidad de entrar ahí adentro, de escuchar, de sentir, que es una característica femenina, la escucha, el acoger todos los aspectos. Entonces, el parar, el escuchar, el acoger lo que sentimos, la capacidad de no ser reactivos, de no ser hiperactivos, sino de crear momentos rituales de acogimiento. La palabra que me encanta es acogimiento. Este es el primer paso para poder empezar a cambiar, a desarrollar una mente contemplativa que sea capaz de reconocer cómo estos aspectos, entre comillas, femeninos, son muy importantes para entrar en una nueva etapa unitaria con las mujeres. Y Ujú. estaría a través de las prácticas contemplativas. Mm. Muchas gracias, Daniel. Vale, voy a cambiar un poquito de tercio porque hablas también mucho sobre, bueno, hemos hablado, ¿no? Sobre los atributos al principio femenino como antídoto a la violencia, ¿vale? ¿Cómo definirías tú la violencia? La has definido un poco, ya antes, pero con tus palabras, ¿no? ¿Qué sería para ti algo violento? Mira, comparto un aspecto muy enriquecedor de mi vida. Nosotros trabajamos en muchísimas cárceles. Yo tengo 3 líneas de investigación social y de servicio social. El primero es el acompañamiento al final de la vida, que hacemos en hospitales o con privados. Y el segundo, el trabajo en las cárceles, son 19 las cárceles solo en Italia, en las cuales desarrollamos nuestros programas de meditación, de perdón, de gentileza, y medimos científicamente. Aquí en Italia hemos creado el primer test psicométrico validado para medir el impacto de la gentileza sobre motivación, salud y entonces bienestar, valores y productividad de las empresas. Es muy interesante, ¿no? Ver que también la gentileza tiene un correspectivo a nivel económico, es algo que produce prosperidad. Bueno, pero
quería decirte esto porque las cárceles y las escuelas al final, tres Mm, líneas son hospitales, cárceles y escuelas. Y en las cárceles son lugares muy violentos, mm, muy violentos. Y la violencia nace a través de una profunda sensación de ausencia de amor, la necesidad eh, de ser aceptado profundamente, de ser aceptado y tener seguridad. Y este año hemos abierto en octubre la primera Meditation Room, el primer lugar de meditación estable, permanente en una cárcel, que es la cárcel Pagliarelli di Palermo. Y en los meses anteriores a octubre, desde mayo hasta octubre, el grupo de presos con el cual hemos hecho el retiro de meditación e inaugurado el lugar de meditación, habían recibido 48 relaciones disciplinarias. Esto significa que era un grupo muy violento. Desde octubre hasta hoy, después del programa, una sola relación disciplinaria. Nunca había pasado en la historia de la cárcel. Esto significa que la violencia es un tema de ausencia de la real cultura. La cultura no es leer muchos libros y ser inteligentes en este sentido. Cultura es ser capaz de sentirte y sentir a los demás, de sentir detrás de este dolor una profundidad, una profunda humanidad, de acogerlo, de transformarlo, de comprender que detrás de la escucha de la incertidumbre hay el desarrollo de la confianza, el desarrollo de la entrega, el desarrollo sobre todo de la humildad que nos permite abrirnos a infinitas nuevas posibilidades. Entonces, yo creo que detrás de la violencia hay sobre todo ignorancia de la naturaleza del amor y de la naturaleza de la vida. Y lo he comprobado a través de las relaciones con estos presos que han cambiado radicalmente sus vidas, que a través del castigo no conseguían, del juicio, del castigo, no conseguían salir de este abismo de dolor, y a través del amor, de la inclusión, de la gentileza, han creado una transformación impresionante y auténtica en sus vidas. No sé si he contestado a la pregunta que me has hecho. sí, de hecho ha sido más allá. Yo te preguntaba por qué es en concepto de la violencia, pero sí, sí, has dado una respuesta más profunda. Y me queda otra pregunta. Has hablado de Todos. la... Yo creo que todos somos violentos en el momento Sí, exacto cuando no respetamos los ritmos naturales biológicos de nuestro cuerpo. Es una forma de violencia. No escuchamos las necesidades profundas que tenemos, los ritmos que tiene nuestra naturaleza, nuestro dharma, nuestra esencia. Esta es la primera forma de violencia. Todos somos violentos hacia nosotros mismos. Nos juzgamos, nos rechazamos y esto después de la intimidad de nuestro sentir lo llevamos afuera, lo proyectamos en el mundo. totalmente de acuerdo. Y me ha sorprendido esto que has dicho de la cultura, ¿no? Falta de cultura sería falta de empatía. Cuando hablas de conectar con... Es eso, es la Incluso empatía. personas encontramos, yo que sé, en la tele, en los medios, que parecen que tener una cultura increíble, son ignorantes desde un punto de vista emocional, espiritual. Por espiritualidad entiendo todo lo que nos acerca al propósito más profundo de la vida y a nuestra vocación. O sea, hay ignorantes espirituales, existenciales, relacionales. No solo porque leo muchos libros, tengo procesos intuitivos, lógicos de la mente, significa que es una persona que tenga cultura. Una persona que tiene cultura es una persona que entiende el lenguaje, el idioma de la naturaleza, que es empático respecto a todos los otros seres, incluyendo los seres humanos, vegetales, animales, que está cercano al dolor y al amor en la vida, que tiene un sentido profundo de unidad con todo lo que existe. Esta es cultura para mí, es la cultura del nuevo milenio. Las culturas que hemos conocido hasta ahora nos ha llevado a la destrucción del planeta, desde un punto de vista a relaciones, o sea, es necesaria un cambio radical del concepto cultural. Una persona que tiene cultura es una persona que tiene valores, que tiene espiritualidad, que tiene profundidad, que tiene empatía, que tiene compasión respecto a todas las formas de vida, que entiende y sabe escuchar el dolor de los demás. Esta es una forma de cultura, para mí es la verdadera forma de cultura. Me encanta. O sea, me lo quedo. Te lo compro totalmente. Me encanta. Yo estoy muy de acuerdo. Pero no lo había visto así nunca y totalmente. Vale, y luego, Daniel, también, esto solo te lo he escuchado una vez, pero también me produce mucha curiosidad. Hablabas de que existe la rabia positiva, la rabia gentil. O yo lo he transformado en violencia positiva o violencia gentil. ¿Existe la
vamos a llamarle rabia o violencia al servicio de la vida? O Mira, gentil, vamos a llamarle así en tu idioma. desde mi perspectiva, sí. Depende de la intencionalidad profunda que mueven nuestros gestos, de Vale, cuál lugar de donde sale todo. Porque un ataque de rabia, perdóname, ya está. estoy, Así un segundo. un ataque de rabia es, eh, puede surgir de un rechazo, de un juicio o de un deseo de amor profundo. Es una petición de amor profunda y si se mueve así, con una intencionalidad formativa, mejorativa, constructiva. Muchas veces un ataque de rabia es resolutivo, es muy sanador, porque permite de que salga todo y que las cosas puedan aclararse. O sea, la rabia no es ni positiva ni negativa, como la empatía. Yo he colaborado con Giacomo Rizzolatti, que ha sido el neurocientífico que descubrió las neuronas a espejo. Y justamente me he dado cuenta que la empatía no es, esa persona es empática, significa que es una buena persona, que es positiva. Es un mito, tenemos que derrumbar este mito. Un cínico, un violento es una persona que le gusta sentir tu dolor, es empático. O sea, Mm, empatía no es ni negativa ni positiva, así como la rabia. Existe una rabia gentil, una rabia que es capaz de sanar una situación, que surge de una profunda pasionalidad que no es necesidad de castigarte, de anularte, de matarte. Al revés, es una forma de pasión, una forma de amor. Y es muy importante comprender que las cosas en sí mismas no son ni negativas ni positivas, incluso la muerte. La muerte o una enfermedad puede ser un contexto donde nosotros tomamos conciencia de la caducidad de la vida, de la urgencia de amar, de la intensidad con la cual tenemos que vivir, tendríamos que vivir cada instante, cuáles son las cosas superfluas o las cosas esenciales y profundas. O sea, eso es una visión, pero no dual, no polar de la existencia. Tiene una aplicación pragmática muy útil en la vida diaria de cada uno de nosotros. Entonces, sí, existe una rabia gentil y deberíamos entrenarnos a esa tipología de rabia, reconocerla y aplicar. ¿Y podrías poner un ejemplo? Porque yo entiendo el concepto y además que a mí se me ocurren algunos, ¿eh? Pero Mira, por ejemplo, te hago un ejemplo personal. Yo muchas veces encuentro personas que son muy o sea, nosotros todos vivimos un drama increíble de control. Queremos controlar cualquier cosa, ¿no? Controlamos hasta que una persona nos enfada y entonces para dejar de controlarla comenzamos a controlarnos, para sí. adictos al control. Entonces, hace poco, algunos días atrás, eh, he decidido enfadarme en paz porque tenía el sentido de culpa de que mi rabia pudiese afectar, hacer un daño a la otra persona, pero al final ha sido tan liberador elegir de enfadarme y de manifestarlo todo completamente sin querer hacer daño a la persona. O sea, se percibía que mi intención era simplemente explotar, dejar ir completamente la presión que se había generado. Esto fue muy sanador en esa relación, muy sanador porque la persona se dio cuenta, terminamos riendo, pero fue muy importante enfadarme auténticamente, permitir a esa parte de mí de poder salir sin juicio, sin control, sin gana destructiva, claramente, pero completamente, ha sido un acto de liberación. Somos castrados constantemente por una sociedad que nos educa a reglas, que tenemos que hacer así, tenemos que hacer así, y al final nos perdemos la conexión con nosotros mismos. Mira, nuestra educación es brutal, nuestra educación se basa sobre un principio de desconexión porque está basada no sobre la escucha, sino sobre reglas constantes. A un niño, cuando dice no tengo hambre, el papá normalmente dice no, ahora tú terminas todo, no se puede tirar eso. O la madre intenta convencerle, ¿eh? Después del chocolate vamos a ver los dibujos animados y terminas. En este momento, si el niño acepta y acoge, deja de escucharse para homologarse algo que no es su escucha, su sabiduría del cuerpo. Nuestra educación se basa sobre principios y dinámicas de desconexión constante desde nuestro sentir. Nosotros necesitamos ser heréticos, ser únicos, comprender que adentro de nosotros mismos hay sabiduría, que hay un discernimiento que pertenece a la luz, a la inteligencia natural y existencial que tenemos en el corazón, que sabe exactamente lo que es bueno y malo, exactamente lo que deberíamos o no deberíamos hacer, pero nuestra educación no nos empuja hacia el contacto con esta inteligencia natural intrínseca. Nos educa a las reglas porque somos más controlables. Entonces, la rabia gentil es un poco esto, es ser herético, es lanzar todo al aire y decir, vale, yo comienzo a escucharme y a expresarme libremente.
Sí, tiene que ver más con lo que dices, con expresar lo que es auténtico y está vivo en ti, ¿no? Expresarlo simplemente como acto de amor, sin intención ni de dañar y con conciencia de impacto. Enfadar- Entiendo. Enfadarse en paz. Y también tal vez enfadarse o para cortar algo que está siendo dañino para uno mismo, Exacto. ¿no? Es muy Hay funcional. veces, claro, yo trabajo mucho con personas víctimas de violencia y a veces el enfado ayuda mucho a alejarte, a cortar algo que está siendo dañino y que muchas veces no nos permitimos porque está juzgado, ¿no? Como tú decías. Exacto, totalmente. Hay muchas personas reprimidas porque no son capaces de expresarse, tienen culpa, miedo, control, juicio hacia la posibilidad de expresarse libremente, porque sienten que tienen una impresión muy profunda que es, si me expreso libremente, hago daño a alguien, no voy bien así como soy. O sea, tenemos programas, tenemos realmente impresiones profundas que boicotean nuestra creatividad, la capacidad de decir, yo voy bien así como soy. Yo me acepto, me acojo completamente, incluso en el sentirme víctima, en el sentir dolor, en el sentirme rechazado, en el sentirme impotente, en el sentirme culpable. O sea, son aspectos que no tenemos una educación en este sentido y necesitamos un entorno que nos permita de comprender también cómo salir del rol del víctima. Hay muchas personas que encuentran en una dinámica de victimismo la necesidad de recibir atención, de tener razón de ser, de recibir atenciones, cuidado, justificar lo que hacen, poder perpetuar. Es una adicción esta también. Cuando una persona no se trabaja lo que siente hacia su verdugo, por ejemplo, se siente rabia, resentimiento, se siente impotencia, ansiedad, si no se libera de estas cosas, si se ata a esa figura, al otro rol, para, de forma potente, profunda y traumática, tiene que comprender que está haciendo de la otra persona el protagonista de su vida y que está decidiendo, o sea, que tiene poder de salir de esa situación, que puede empoderarse, pero muchas veces no queremos una responsabilidad de este tamaño. Queremos seguir deresponsabilizándonos, pero sí que se puede trabajar, que no significa justificar lo que ha pasado, no significa olvidarlo, no significa empoderarse, ser dueño de lo que siento, no permitir a otra persona simplemente de arruinarme la vida, de atarme a una situación. Yo puedo solucionarlo adentro, puedo volver en una situación de integridad, el perdón es una de estas herramientas, y después relacionarme a esa persona sin estas eh, emociones o traumas intensos, sin rabia, sin rechazo, sin juicio, sino a través de la lucidez, de la conciencia, de la presencia, de la sabiduría que tenemos adentro, solucionando la situación de otra forma. Me encanta que saques este tema porque era otra de las preguntas que te quería hacer sobre el perdón, porque también hay mucha confusión sobre el perdón. O sea, hay veces que por nuestras raíces cristianas, ¿no? El perdón puede entenderse como un mensaje buenista. Y no, tú no estás diciendo esto. Porque el decir, ¿no? Perdona a tu agresor, tal y como entendemos desde el buenismo, el perdón puede sonar muy revictimizador para las víctimas de violencia. Entonces, para ti, ¿cuál sería la diferencia? No sé, ¿cuál sería ese perdón no buenista? Es decir, que valida y recoge y pone en su lugar el daño causado. Sí, nosotros trabajamos sobre una idea, un concepto, yo creo, nosotros podemos redefinirnos completamente a través de una experiencia del perdón. Y tenemos que entender lo que no es perdonar. Como dije antes, perdonar no significa justificar, porque si no te sale un rechazo respecto. Yo no estoy justificando lo que ha pasado, Ni simplemente olvidar poco, ¿no? ni olvidar, ¿no? No. Y tampoco significa no reaccionar, porque si yo me pongo en la cabeza que si perdono no reacciono, pongo la otra mejilla, pero la otra mejilla significa el otro lado de mí, lo que no reacciona al odio con odio, lo que reacciona al odio con lucidez, con conciencia, con sabiduría, pero actúa, pero actúa. Entonces, sin rabia. El perdón tiene un impacto, también el perdón tiene un impacto biológico. El real proceso de perdón es muy sanador a nivel biológico. Hay tres áreas, básicamente, en nuestro cerebro que están involucradas en un proceso de perdón auténtico, lo que estamos hablando, que son el precunio, el córtex parietal lateral y el lóbulo prefrontal, y que desarrollan
entre las infinitas otras cualidades, por ejemplo, la capacidad de percibir un problema como un recurso, la capacidad de ponerte en lugar de la otra persona y la capacidad de desarrollar empatía madura. Por ejemplo, yo tenía, hace poco ha pasado esto, un, bueno, un cura que quería profundizar el tema del perdón no católico. Entonces hemos empezado un recorrido. Ha sido muy interesante, muy fascinante. Y él quería perdonar a su padre, porque su padre ha sido muy violento con él, muy violento incluso con su decisión de ser cura, o sea, la ha boicoteado, incluso violencia física. Mm. No empezó a, a entender el proceso del perdón hasta que no se puso en lugar del padre, comprendiendo que a su vez su abuelo había abusado de su padre, había sido violento con su padre. Entonces su padre simplemente estaba perpetuando algo que recibió, no conocía otra forma de amor. Su padre le había dicho que yo te pego por tu bien, porque te amo. Entonces una forma de amar era manifestar esta violencia. Es impresionante. Entonces yo no justifico la violencia de mi padre, pero entiendo que él tampoco recibió. Puedo comprender mejor lo que hace, puedo no justificar, pero empatizar con él y tener herramientas diferentes para relacionarme con él. Entonces, perdonar no es justificar de ninguna forma, es entender la raíz de la angustia, del dolor, de la violencia de la otra persona, entenderla, no justificarla, entenderla. Dos, no es olvidar, porque al revés, nuestro cerebro funciona como un hard disk. Las mismas neuronas que a través de la sinapsis crean el recuerdo que contiene dolor pueden reescribir este recuerdo en un sentido más profundo, comprendiendo, por ejemplo, el don, las virtudes, las enseñanzas que hay ahí adentro, de paciencia, de constancia, de perseverancia, de compasión, yo qué sé. Entonces, yo puedo revivir lo que ha pasado en un entorno controlado, a través de un protocolo. Nosotros tenemos 30 protocolos de perdón validados que hemos estudiado y aplicamos. Lo aplicamos a relaciones, a enfermedades, a la relación con la muerte, al nacimiento, a la elaboración del duelo, a las violencias. O sea, hemos visto miles de personas en estos a partir del 2006. Y entonces, perdonar no es olvidar lo que ha pasado, es comprender el don en lo que ha pasado, llegar a integrarlo completamente, a redefinirse, a desarrollar virtudes a partir de lo que ha pasado, virtudes que nos permiten evolucionar y realizarnos. Como hemos dicho antes, perdonar no significa tampoco no reaccionar, sino actuar con conciencia y no es una debilidad, es un acto de fuerza impresionante. Y como he repetido miles de veces, perdonar significa perdonar, simplemente. Es el acto sublime del don, de transformar el dolor en don. Si me apego al dolor, sufro. Cuando transformo el dolor en un don, significa que aprendo a través del dolor como ser más profundo, más evolucionado. Y lo mismo pasa con el amor. Cuando me apego al amor, lo transformo en posesión, en obsesión. Y sufro por amor. El amor y el dolor no son el problema. El problema es el punto es cómo transformar estas dos cosas en un don para todo el mundo, en un don para la humanidad entera y para mí mismo. Yo puedo transformar un trauma en un don, en una enseñanza profunda para toda mi familia, que pueda enriquecer todas las personas que conozco. Esta es una elección y esto es el proceso del perdón, que no es un acto puntual, sino que tiene etapas muy precisas que podemos integrar a través de este modelo y tiene un impacto no solo biológico, sino un impacto vital, emocional, mental, un impacto causal como integración de nuestro pasado y también una dimensión espiritual profunda. Esto suena, Daniel, como si fuera un proceso alquímico, ¿no? De transformar el dolor en amor, el daño en un don. Y o sea, me parece súper bonito verlo así y entiendo también que es fruto de un proceso, ¿no? O sea, no me imagino yo el poder hacer ese clic al día siguiente, ¿no? O sea, yo creo que al menos es como lo entiendo yo, tú me dirás tu visión, es un proceso de sanación. Y la consecuencia, ¿no? Después de esas etapas, es tener la capacidad de transformar ese dolor en algo. A veces yo, antes tú has hablado de las ballenas, y a veces este proceso lo llamo transformar la mierda. La caca de la ballena se queda grabada, se queda imprimida. Pues, pues ahora se va a quedar grabado esto, que es transformar la mierda en abono. Ahora se ¿No? O va a sea, grabar. Ahora se queda. es transformar, claro, sí, a veces la vida te trae eso.
y es transformarlo en algo nutritivo que abone tu vida y la de los demás, tal vez, ¿no? Pero es un proceso, así lo entiendo yo. Proceso de sanación, la consecuencia es esa. Es así, nosotros mismos, mira, nosotros no estamos acostumbrados, nosotros vivimos constantemente huyendo de lo que no nos gusta. Y es una paradoja, pero deberíamos parar a sentirlo, a explorarlo, a transformarlo bien, porque si tú sigues anestetizando tu vida, porque hay aspectos de tu vida que no te gustan, relacionales, situacionales, yo qué sé, y te anestetizas con una comida tóxica, con relaciones tóxicas, con situaciones que crean dependencia, con el hacer, llenas tu vida de objetivos para no sentir, llega un punto donde la vida no es auténtica, no estás viviendo una vida, estás anestetizándote constantemente. Entonces el perdón es al revés, por esto es femenino, Claro. porque, porque es como una madre. Nosotros deberíamos desarrollar la capacidad de una madre de eh, aceptar el dolor de un hijo, de Mm, vivirlo, de comerlo, de penetrarlo, de nutrir nuestros demonios independientemente de cuánto lo rechazamos o cuánto lo juzgamos. Es un amor profundísimo. El perdón, hay etapas para poder perdonar. Entonces, no es que, como tú decías antes, no es que me levanto la mañana y digo, perdono a esa persona y hasta lo declaro, ya digo rezo dos oraciones y ya está. No, tengo que atravesar la primera etapa donde entro en contacto en una forma controlada, profunda, pero al mismo tiempo en protocolo, con todos los aspectos de sombras que tengo adentro respecto a este problema, todo lo que siento. Repito, puedo sentirme impotente, culpable, puedo sentir ansiedad, rechazo, juicio, puedo sentir rabia, rencor, resentimiento. Todos estos aspectos no nos gustan porque sentirlo nos hace percibir, nos hace sentir equivocados, básicamente. Y al revés, tenemos que tomar conciencia de todo esto que nos habita cársicamente de una forma oculta y ponerlo en un contexto de transformación, de perdón. La incertidumbre, por ejemplo, que es algo que nos molesta mucho porque somos una mm, sociedad que controla todo. La incertidumbre, a segunda de cómo tú la vives, si no la vives con control, con rechazo, si la coges, si la exploras, si te la respiras, es maravillosa, nos enseña a confiar, nos muestra cómo tener confianza en un proceso, en una crisis que en el momento no entendemos y quizás después de un poco es un aspecto muy, pero al mismo tiempo la incertidumbre nos empuja a encontrar nuevos recursos adentro y fuera de nosotros, nos empuja a entregarnos o a mejorar. Entonces, sabes, el perdón es lo mismo. Comienza a través de un proceso donde tú eres capaz de sentir, admitir y transformar lo que sientes. Esta es la primera fase, que es una paradoja, es una acusación. Para poder perdonar, tengo que saber acusar, decir a las personas lo que siento honestamente, profundamente, todo lo que siento. Te perdono porque me has traicionado. Entonces, no, quiero perdonarte, pero te estoy acusando. La segunda fase es la fase de la responsabilidad. Significa asumirme la responsabilidad de lo que siento, de lo que me ha pasado profundamente. Que no significa culparme. Al revés, significa sentir que tengo el poder de transformar todo esto y que soy origen profundamente a través de lo que siento y pienso de la realidad que vivo. Después hay una tercera etapa que es la gratitud. La gratitud nos permite comprender cuánto hemos integrado el acontecimiento que ha pasado, porque justo a partir de lo que ha acontecido yo he sido capaz de desarrollar virtudes, de mejorar, entonces estoy agradecido por esto, por la persona que soy en este momento y independientemente de la crisis que ha pasado, he sido capaz de evolucionar, de transformarme, de superar. Entonces, gracias. Y muchos de nosotros no pueden entender esto porque en el momento que se acaba una relación puede sufrir mucho, puede ser una tragedia, pero después de un poco puedes encontrar la pareja de tu vida gracias al hecho que esta primera encuentro de relación se ha parado. Entonces agradeces, dices, gracias a que se ha acabado esto, gracias a esta traición ahora he podido, pero en el momento no confiamos, hemos perdido confianza fundamental en la vida. Y la última etapa del perdón es el amor. Y el amor no es un sentimiento, no es algo que alguien puede darnos, sino es un estado de conciencia. Yo puedo respirar a través del amor, respirar en el amor, respirar por amor, puedo caminar en el amor, caminar por amor, caminar
con amor. Puedo hacer todo con amor, por amor, en amor y darme cuenta que es un estado de conciencia que puede vibrar en mí, transformarme en una persona íntegra y yo puedo caminar en el mundo sin la necesidad de que sea una otra persona o una situación a darme ese amor, sin elegir y decidir y entrar en unas situaciones para intentar de ser amado, de recibir amor, de integrar el amor, sino puedo elegir y decidir en amor, por amor, con amor. Y esto es la gran ventaja de comprender el proceso del perdón, que es un proceso de sanación, de liberación y de autorrealización muy profundo. Te voy a hacer una última pregunta sobre esto y es, ¿todo el mundo es capaz de perdonar? Es decir, ¿puede pasar que el daño sea tan profundo que no puedas hacer ese clic y te quedes atrapado en ese dolor? ¿O de qué depende? Mira, claramente todo el mundo potencialmente puede perdonar lo imperdonable. Nosotros en estos años hemos asistido a casos impresionantes. Mm, Scarlett Lewis que ha perdonado el chico que ha matado a su hijo. Yolande Mukagasana que ha perdonado al hombre que le ha matado con el machete los hijos y el marido delante de sus ojos en la guerra entre Hutu y Tutsi en Ruanda. Y después Nelson Mandela, si queremos hacer un ejemplo, después de 27 años de cárcel, torturado, cuando salió y tenía poder para poder vengarse, decidió de incluir en el gobierno a las personas que lo habían puesto en las cárceles, sanando una herida muy profunda, liberando el entero país, evitando la guerra civil y fecundando las conciencias de millones de personas. O sea, el perdón es muy poderoso. En estos años yo he visto qué pasa a una mujer violada cuando entra en un proceso profundo de perdón, entendiendo que no es justificar, que no es... O sea, florece, vuelve a vivir, se integra profundamente. Entonces, todo el mundo puede hacerlo. Después, cumplirlo es un acto de coraje. mm, Y empezamos en una sociedad que se nutre al revés, de venganza, de rechazo, de victimismo. Es un contexto de... Es una persona que tiene que ser valiente para hacer esto. Pero mm. es posible y es maravilloso ver cuando pasa. Es muy enriquecedor, no solo por la persona que lo vive, sino quien asiste al proceso se sana. Recuerda la naturaleza del amor y su poder. Y suena mucho a ser una liberación, ¿no? Al final te liberas de todo ese peso, de todo eso que te atrapa en la no vida y puedes florecer, como acabas de decir. Qué bonito, Daniel. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un súper placer. Y, Ha sido un honor y un placer. y nada, y espero vernos pronto, aunque sea por aquí por las redes. Muchas gracias, de verdad. Gracias, gracias a ti por esta oportunidad, por el trabajo que estás cumpliendo y esperamos vernos y abrazarnos pronto en España.